El presidente de la República, Luis Abinader, y la primera dama, su esposa, doña Raquel Albaje, van rumbo a Roma a participar en los actos fúnebres del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Van camino a Roma. Estarán en los actos fúnebres mañana a eso de las 10 de la mañana. Van con una comitiva, va con ellos Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Van a cumplir para allá, para el velorio del Papa. Personas, los países tienen 5 asientos para el funeral. Estoy yendo como Hansel de un asunto de Estado lo reduce usando el método embudo, ¿no? Él va de lo macro y termina en lo micro. ¿Cómo es? Habla del funeral del Papa. Van a cumplir. Va a cumplir. ¿Van a cumplir con quién? En el Atico le llaman. Cuando alguien muere, tú vas al novenario y después a los últimos rezos. En el sur, los últimos rezos en el Cibao Vela. Sí. Entonces tú vas a cumplir. Ahora, imagínate tú de qué se va a hablar ahí. Eliseo. Oye, y la gente no habla. Que digo asustado. Todo el mundo está mudo ahí. ¿De qué la gente habla en los velorios? No reduzca. La gente habla en los velorios. Si es un velorio dominicano, la gente habla de todo lo que hizo el muerto. Pero no es para un velorio, Sí, es para unos actos fúnebres. Tú vas, por ejemplo, llega el fulano, ¿no? Primero a todo el que va hay que decirle de qué murió la persona. Todo Segundo, ¿cuántos hijos? Todo eso es para tú no resaltar que el presidente de la República está en el grupo selecto de mandatarios que fue invitado. Sí, también. Están todos invitados, que va a acudir. Que no es lo mismo. Y a cumplir. Porque si te invitan, hay mucha gente. Todos los países que tienen. Cualquier cosa buena que tú digas, el presidente Eliseo te la va a No, pero es un dato importante. Todos los países que tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano, entre los cuales está la República Dominicana, se le cursa una invitación. Y el presidente, como este es un país católico, este es un país que tiene relaciones apostólico y romano, y que no solo eso, tiene un concordato, un tratado bilateral con el Vaticano. Entonces tiene un embajador allá. Es de rigor que el presidente vaya. Yo creía que era de o sea, estamos invitados por default. Sí, claro. Claro. Las relaciones bilaterales. Estamos aclarando. Es un dignatario. Recuerde que el presidente Abinader también fue a los funerales de la reina Isabel. O sea, mira, una cuestión solemne. Allá, además del presidente, su esposa, doña Raquel, Alfredo Pacheco, obviamente estarán nuestros representantes, Víctor Suárez, el gallero, que es el representante de la República Dominicana. Ex-peledeísta. Él es gallero. Yo lo que no sé si en Roma se juega gallo, pero él es gallero. Su oficio principal, su hobby, es jugar gallo. Pero joven no es oficio. Y oficio también, las dos cosas. Porque gana dinero con eso. Gana dinero con eso. El gallerismo es un oficio, varón. Hay gente que tiene trabas. Es un deporte. Es un deporte en la registrado en el Ministerio de Deportes como el deporte de pico y espuela. El de los gallos. Primero, Hansel, el embajador gallero. Además lo ponen en la deportiva, en los periódicos. Sí. Ponen la pelea de gallo. Es un deporte. No entiendo. Pero tú lo estás diciendo de manera. Yo lo que no sé cuál es el atleta, si Víctor Suárez o el gallo. Pero porque tú no eres psicólogo. La delegación de gallo en los Panamericanos de la República Dominicana. Va el gallo adelante. No, pero señor, está bien que hoy es viernes, pero vamos a hablar de los funerales del Papa. Mira, espérate, antes de con lo que Eliseo dice, que Hansel lo reduce, voy a cumplir. Cuando tú te estás poniendo la camisa y el niño tío te dice, papi, ¿para dónde tú vas? Voy a cumplir con un amigo, primero. No, y la gente tiene la chaqueta de cumplir. En la camisa de velorio. No, está aparte. La ropa de velorio está aparte de la otra para no traer la energía. Vamos a hablar de los funerales del Papa. Mira, que de hecho, de último minuto es el único periódico dominicano que está allá en Roma cubriendo esas incidencias. Pero ya está don Héctor Romero, el director, y Wendy Mora. Abrazo para ellos, además del equipo técnico. Es histórico eso, un cambio de Papa es un evento. Claro. Es un evento histórico. Borro lo de cumplir. Sí. Me imagino que ellos se quedarán. Hay que hablar. Hace creer que el Papa es de Latico, allá que va, la gente cumple. Bueno, el Papa es latino, el Papa era latino. Bueno, sí, pero ahí no van a dar café. Ahí la gente no se cae, no cae. No son latinos. Ahí la gente no se cae con ataques histéricos, llorando. Claro. ¿Quién? Sí. Ay, tan bueno que era. Ay, no. No preguntaba cuando llega el no, tú sabes que él ayer. Ay, papi Frank. ¿De qué? ¿Y qué fue lo que le pasó? No, mira, él ayer se levantó. Se comió una yuca con huevos, se bebió una batida de lechosa. Pero eso, a las 12 se comió un moro. Lo estamos relajando. Usted está hablando. No, lo mató un carro. Usted está hablando, profesor. Usted está hablando
de un velorio en Blandino. Pero si fuese un velorio en Herrera, otra cosa sería. No, pero esto en el Vaticano. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Papa Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. No es ni siquiera una basílica que esté en lo interno del Vaticano, es una basílica que está en Roma, está en la cercanía. Recordarle a la gente que el Vaticano es un microestado, cubre quizá 3 kilómetros cuadrados a la redonda, es muy poquito espacio. Hay que explicarle a la gente lo que es los tipos de basílica. Fájense ahí. Hay diferente entre catedral, basílica, parroquia, hay una diferencia. Las catedrales, vamos a diferenciar. Exacto. Las basílicas son más pequeñitas. Es porque tienen en muchos casos reliquias religiosas que reposan en su interior. Resto de un santo, algún objeto sagrado que repose en esa iglesia. Le hace merecedora de tener la categoría de basílica. O sea que la edificación conocida como la Basílica de Higüey, donde se celebra la Virgen de Altagracia, claro, existen esas características. Tiene un objeto sagrado que es la imagen. Cualquier memorabilia de un santo. Un objeto sagrado. En el caso de la Basílica Santa María la Mayor, lo que tiene ahí dentro son restos de la cruz de Cristo. Exactamente. O sea, también es una iglesia que corresponde al cristianismo más primitivo, porque la edificación es una edificación romana, es decir, existe antes de que Constantino autorizase el cristianismo como una religión dentro del Imperio Romano. Estamos hablando ya de hace 1800, 1900 años. El edicto de Milán, precisamente, que es el que hace el emperador de Roma, Constantino, hace oficial el cristianismo. Lo oficializa, lo permite, exacto, lo tolera. Antes de eso, como sabrán, a los cristianos se le perseguía. De ahí viene el simbolito que parece un pez. Era la forma que los cristianos antiguos tenían de ocultarse, de no estar. ¿Por qué el Papa Francisco elige esta basílica y no elige precisamente a San Pedro, que es esa iglesia gigantesca que cubre casi todo el Vaticano? Se responde a 3 cosas muy puntuales. Al igual que su nombre, que es Francisco, él, como jesuita, hace un voto de pobreza. Ustedes saben que dentro de la Iglesia Católica hay distintas órdenes, y esas órdenes tienen mandatos distintos. Los jesuitas en particular tienen 3 mandatos muy particulares. El primero es el pensamiento crítico. Estoy al lado de un jesuita, de hecho. Sí. Estoy al lado de un jesuita. Yo soy educado por jesuita. Educado, pero tú no eres jesuita. Yo soy salesiano. Es que cuando tú eres yo soy salesiano. No, yo soy del Licey. Yo soy salesiano. Pero cuando tú... No, ya déjenme algo. Yo voy a sacar catecúmeno. Yo soy salesiano. Mira, a mí me educaron los agustinos recoletos. Y a mí me educaron los dos, los agustinos recoletos y los jesuitas. Yo entiendo lo que él dice cuando él dice... ¿Y dónde fallaron? En todo, quizás, quién sabe. Pero evidentemente que esa educación sí queda. Por eso yo digo que el liceo al final del día es un jesuita. No, yo soy educado por jesuitas. ¿Tú eres jesuita, Eliseo? Tú te le escapabas. Lo educaron los jesuitas, por tanto su forma de pensar y de ver la vida tiene mucho que ver. Y te le escapaba a los jesuitas. No, y agradezco mucho. Te iba de lechuga. No fue cosa que te educó a ti, Eliseo. María Magdalena. No. Mira, seguimos. Seguimos. ¿Qué pasa? El Papa Francisco, al tener esos votos de pobreza, recordar, el Papa Francisco fue ese Papa son 3 votos: pobreza, obediencia y castidad. Exacto. El Papa Francisco... Yo estoy cumpliendo uno. Pobreza. Pobreza. Son 2. Y sin votar. Son 2. Sin votar. Hace el voto para ser rico. El Papa Francisco... Hace un voto de riqueza y todavía no ha podido. El Papa Francisco fue... ¿Cuáles son los tres votos? Pobreza, obediencia y castidad. Hazel es pobre, rebelde... Y el de castidad está jodido. Mira, entonces el Papa Francisco, si ustedes recuerdan, fue ese Papa que rechazó todos los lujos que su cargo ostentaba. El papado. Que el papado ostenta, claro. Quién sabe si el próximo Papa vuelva a esos lujos, que está en su derecho también, no lo vamos a juzgar. Pero que él haya elegido esta basílica Santa María la Mayor, te habla de eso, porque él quiso ser, en lugar de ser enterrado más discreto en un nicho de oro rodeado de opulencia, él eligió un cubito en el suelo
sin nicho, con su nombre simplemente en el piso. El Papa Francisco... Los jesuitas, de lo que promueve... Del voto de pobreza. Sí, los jesuitas, de señores. La humildad, en República Dominicana, la cercanía. Los jesuitas tienen un cementerio en Manresa, donde hay una casa de ellos. Y piden ser enterrados en contacto con la tierra. Sí. O sea, en la tierra. Son tumbas muy modestas, sin ningún tipo de lujo. Ahí están todos los jesuitas que... Hay una casa de retiro. Como se sepultaba antes. Exacto. 7 pies. Ellos piden ser sepultados sin ningún tipo de lujo. El Papa dejó todo, porque cuando alguien asume el trono papal, tiene que como si fuera un testamento. Exacto, un testamento, claro. un protocolo. Solo guardan. De qué quiere para su funeral. La tumba tendrá una lápida de mármol de Liguria, de una región de Italia, bien sencilla, nada ostentosa ni opulenta. Porque ese el voto de pobreza decidió llevarlo hasta la tumba. hasta su última morada. Y mira, Bergoglio, Jorge Mario, el Papa Francisco, su nombre secular, o sea, su nombre de nacimiento, Jorge Mario Bergoglio, argentino, técnico, químico, me parece. Él llevó ese revoltoso voto. cuando joven. Sí, político. bastante. Él incluso siendo cardenal de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina, usaba transporte público. El metro, de hecho hay una foto de él Sí. icónica en el metro. Yo creo, mira, Era como el padre Rogelio, pero más higiénico, más estético. Pues tú sabes no creo que la comparación sea propicia. El presidente Mejía decía que hay curita y curota. Y Rogelio era un curita y el cardenal era un curota. El Papa Francisco, yo creo que si por algo será recordado y debe ser recordado, yo creo que merece ser recordado por eso, es por su mensaje de paz, por su mensaje de apertura, por su mensaje de volver la iglesia más cercana a la gente. Estoy de acuerdo contigo. Creo que el Papa Francisco debe ser recordado como un luchador auténtico de las libertades en el sentido más estricto de la palabra, incluso se vio atrapado en esas corrientes de la línea conservadora, que es la que vuelve, parece que esa línea es la que va a elegir al nuevo cardenal. Debe prevalecer esa línea, la línea del equilibrio debe prevalecer. Del equilibrio, no necesariamente el equilibrio. Los conservadores y el centrismo están en mayoría. Sí. Ahora, los liberales y el centrismo no forman mayoría. O sea que necesariamente el sucesor del Papa va a ser alguien que va a tener que pactar con la línea conservadora de la Iglesia. Okay. Que es lo que, fíjense que hasta está sonando un cardenal de Estados Unidos, está sonando como sustituto del Papa. Cuando viene a ver trompita. Muy probablemente, porque esa es la línea de pensamiento político que está prevaleciendo. Yo lo dejo a ustedes que hablen. Pero eso lo dijimos aquí hace 5 días ya. Eso se dijo aquí hace 5 días. Sobre todo en Estados Unidos, la Iglesia Católica, el ala conservadora de la Iglesia Católica en los últimos 20 años en los Estados Unidos, cosa que no es del todo común, cosa que no era lo que se llevaba. El ala conservadora de la Iglesia Católica ha tomado un poder brutal en los Estados Unidos. O sea, ahora mismo, a este momento, la Iglesia Católica de los Estados Unidos tiene más poder que nunca en su historia. Estados Unidos nace como un estado puritano protestante, en rechazo a la Iglesia Católica. Poco a poco. Y vinculado, espérate. Vinculado a los calvinistas, vinculado. Máximo, sal de ahí para que no tenga el cuadro. No es respuesta a la Iglesia Católica. Recuerda que Enrique VIII Rey de Inglaterra. Enrique VII. Propició, sí. No llegó a bachiller nunca. Y antes de Enrique VIII. Y antes de Enrique IX. Era él. Sí. Era Enrique VIII. Enriquito. Mira, tú sabes que con Enrique VIII hay una anécdota. Enrique VIII fue una anécdota. El liberador un estudio de la montaña. Pero hay un merengue. Hay jóvenes de 19. También. Pero hay un merengue de ese que dice Enrique VIII. Enrique VIII. Del Enrique VIII. Heredó la esposa de su hermano Enrique VII. Sí, era así. Era así, porque murió. Sin tener Enrique VII murió así era sin que se hacía diplomacia en descendencia. ese Y momento. entonces Enrique VIII se casó con la esposa de su hermano. La diplomacia se hacía así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce la colonización de Estados Unidos, se había producido el cisma de la iglesia
donde, que no es cisma sabor navideño. No. Ni cisma municipal. Ni cisma estatal. El segundo cisma en la iglesia católica. Somos los mejores. O tercero, mejor dicho. Sí, fue el tercero. Fue el tercer cisma, porque el segundo fue el de Lutero, 1510. ¿De cuántos grados fue ese cisma? Espérate, En la escala de Rinch. Se está pasando. Señores, salgan del bloque. por favor. Dale. Máximo Yota, salgan del bloque, por favor. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Quién va a abrir los micrófonos? Cualquiera. El Instituto de Sismología. Entonces. Osiris de León, la placa tectónica. Sigue, ¿No había Liceo. placa tectónica? No. Entonces, Dale. que sería el tercer cisma. Enrique VIII se separa de la iglesia católica y funda la iglesia anglicana, pero inicia una persecución contra los católicos en Inglaterra y se apropia de toda la obviamente toda la propiedad, valga la redundancia, y persigue y muere muchísima gente, y eso es lo que provoca que los irlandeses salgan huyendo hacia América. Lo que primero que hacen cuando ponen un pie en el nuevo continente, de las 13 colonias de Estados Unidos, Reivindicar su catolicismo. No. Se quedan independientes de Roma, pero independientes de Inglaterra también. Y ahí es que por eso Estados Unidos es el país que tiene más denominaciones religiosas cristianas distintas. Primero fundan la primera iglesia, que es la iglesia bautista, que es la que se funda primero, y después vienen los mormones, vienen los calvinistas, o sea, porque comienza a llegar gente del mundo entero, y el mundo civilizado de ese entonces, que era Europa, Inglaterra. huyendo de la persecución religiosa, llega el extremismo, porque déjenme decirle una cosa, parte de la leyenda negra que hay contra los españoles es el tema de la Inquisición. Pero la Inquisición protestante... En Inglaterra la Inquisición católica y luego llevan a cabo una Inquisición protestante. Es brutal. La protestante mató muchísimo más personas que la Inquisición católica. Mira, algo muy interesante a destacar es también el crecimiento de las comunidades católicas en países donde tradicionalmente uno no lo vería venir, como por ejemplo África, Asia del Este. Estamos aquí no solamente refiriéndonos a Filipinas, que era un estado que pertenecía al Imperio Español. Si se fijan, Filipinas viene de Felipe, el rey de España de los años. Correcto. El rey planeta. No, es Rey Sol. En mi imperio, en mi imperio nunca se oculta el sol. Exacto, porque tiene tierra en el imperio nunca se oculta el sol. Y le llamaban, de hecho, de ahí viene el tema del galeón de Manila, que era aquel barco que iba de Manila, Filipinas, hasta Acapulco y conectaba al mundo con China. Bueno, ¿qué pasa? En Asia, concretamente Filipinas y Corea del Sur, el número de católicos se ha disparado, hay muchísimos. También suena el cardenal Tagle, quien es de Filipinas, como un contendiente al papado. Creo que el cardenal Marsh es el que va a ser el sucesor del Papa. Yo la verdad no tengo... El negro. ¿Cómo así, Hans? Yo todavía no tengo... Negro no prieto. La verdad yo confieso que yo no he estudiado las diferentes opciones a profundidad. No obstante, sí es verdad que suenan muchos nombres que no necesariamente son ni italianos ni europeos hacia el papado. Y esto es una saga que la abre también Francisco, quien es el primer papa no europeo, concretamente era de Buenos Aires, Argentina. Es casi europeo. Sí, bueno. Los argentinos creen que son europeos. Hay una frase muy buena de Ernesto Sábado que decía: los argentinos son italianos que hablan español y se creen franceses. Sí. Bueno, pues tú vas a Buenos Aires, te das cuenta que eso es casi Europa. Sí, es verdad. Es bastante eso. ¿Cómo queda el escenario? Otra cosa que ha pasado muy interesante, Liceo, no sé si te has dado cuenta. Parecería que los ateos, los anticlericales, los no religiosos son quienes más han lamentado la partida de este papa. Bueno, era un papa abierto a la conversación. Exacto. Era un papa abierto a la justicia social. Era un papa que prefería irse con los pobres antes que los ricos. Y es un papa que dijo varias cosas controversiales, como por ejemplo en el caso de la comunidad LGBTIQ, etcétera, toda la sigla esa que tiene, le dijo: yo no soy quien para yo no soy quien para negarle la entrada a la iglesia a nadie. Y una de las Cristo te acepta, yo no soy quien para negarle. Y una de las principales, Eliseo, de los principales, de los primeros pronunciamientos que hizo Francisco cuando fue papa y cuando entró al papado, fue que dijo: los matrimonios deberían ser eternos, pero hay algunos que son insostenibles.
Claro. Sí, claro. No son insostenibles. Se mostró cuidado, abierto cuidado con eso, al divorcio. No, y Cosa que sí, también es tabú dentro de la también iglesia. Esa me gustó. Hay que... Sí, Eliseo. Ya, no hable más. Sí, Como pero- tu amigo te pido que deje esto así. No, pero los matrimonios existe una ley de disolución de matrimonio por la iglesia. Anulación. Sí, Anulación. se anula. Yo sé, Ajá, claro, pero hay que anulación. mandarlo al Vaticano. Al Vaticano, espera A la que ver. rota Pero se mira- llama, el tribunal se llama la rota romana. El que conoce esa. Y hasta Aprendan cosas. hasta antes del Papa Bueno, si es- Francisco si es divorcio, tiene que era estar- tiene entre que ser rota, ¿no? difícil, mira, que la iglesia te No. diera un Ey, divorcio. Máximo, hiciste No. tu aporte. Te tragaste Flor. payasito. No, oiga, ¿cómo es? Porque la anulación no es por las mismas causas que el divorcio. No por incompatibilidad No, lo de vaina. mismo. No, tú no anulas, en un matrimonio católico no se anula Por incompatibilidad. de carácter. No, es infidelidad probada, con foto y toda la vaina. No, si con hay su- algo, sí. con foto, no, yo no sé Con si foto no sé. Con todo. Pues tú vas a escribir una carta, me fue infiel. Pero Tú tienes que mandar hasta- pruebas. Tú tienes que mandar una antes- carta pidiendo la anulación. Hasta Y antes prueba. del Papa Francisco Y era prueba. entre difícil e imposible que la iglesia te otorgase un No, no. divorcio No. eclesial. No. Era muy difícil. Yo conozco Eso es muy común. dos Eso matrimonios. es muy común. Lo que pasa es que es caro y es largo. Y el es proceso. largo, sí, Y eso la gente sí. no, la gente se divorcia por lo legal. Deja y eso ya. así. Y deja eso así. También- hay gente que ni se casa. Total. Y que se El Papa junta ya. Francisco también fue un gran promotor del diálogo interreligioso. Recordar aquellas ocasiones en que varias veces se reunió con altos cleros del judaísmo, altos cleros del islam. De la ortodoxa. O de la ortodoxia griega. Pero es que con la ortodoxia rusa, la ortodoxia en general, la rusa, la griega, la ucraniana, el checo, lo que se quiera, pasa lo mismo que con el anglicanismo. Se parecen tanto a la iglesia católica y se reconocen mutuamente Que son que el desprendimientos. diálogo, Es que son desprendimientos por el inconformidad. diálogo, exacto, pero el Desprendimiento diálogo por inconformidad. siempre continuó. Sí, el PRM, no el PRD. obstante, Fuerza del Pueblo, PLD. Fuerza del Pueblo, PLD. eso no mismo. obstante, PLD, PRD. no obstante, por ejemplo, Un día en teóricamente. el caso del Islam, Un quebra, varón. yo creo que el Papa Un Francisco etéricamente. fue el primero en que genuinamente produjo un acercamiento hacia el Islam, y no solamente eso, el Papa Francisco viajó a países islámicos, cosa que no pasaba desde hace más Parece de 1000 que años. el Islam. El Papa Francisco es, ¿cómo que se llama el diputado de la 2 que estaba aquí? No relaje. Pero él produjo el acercamiento, es lo mismo. Señores, el Islam es una respuesta al cristianismo. Exacto. Es como dos cadenas de una que vende pizza X y pizza Y. Son religiones monoteístas, son religiones que abrevan de un libro sagrado, son religiones proselitistas, y por eso es el problema religioso, el proselitismo religioso. Contrario al judaísmo, son membresías, por así decirlo. Sí, no, que tú tienes que captar gente. Sí, captar gente. Claro, ¿Entiendes? como Contrario- piramidal, como contrario, Sí, pero, contrario al sí, lleva judaísmo, gente, sí. que el judaísmo La no vaina. predica, No es de conversión. el judaísmo no te busca. De hecho, un dato interesante sobre el judaísmo: Ni las religiones asiáticas tampoco. si tú shintoísmo, quieres taoísmo, convertirte en budismo. judío, nadie te va a predicar el judaísmo, ningún judío. Y tú vas hacia un rabino a decirle, yo quiero ser judío, y las primeras 2 veces él te va a decir Que no. Oh. No, aquí no Tú cabe tienes más. que insistir. Sin Está embargo, guagua para tú llena. convertirte en musulmán, tú simplemente tienes que decir Allahu Akbar. exacto. Y ya. 3 veces. Alá. 3 veces. Escríbemelo ahí. Allahu Akbar. Ya, nada más significa Dios es grande o Dios Ya. es... Tú dices eso 3 Ya tú veces estás convertido. vas- Y te pone un y paño vas- en la cabeza. Y vas al menos una vez en la vida a la Meca, a la peregrinación, y ya. Y el paño en la cabeza, ¿no va? La seca y la meca. La viene de seca, ahí. sí, la Meca es una y la seca es otra. Ustedes relajan, El camino es muy no seco a la relajan. Meca, por un Mira, desierto. va a iniciar el cónclave próximamente porque debe iniciar. Claro. Después que, En 2 después que semanas. sepulten al Papa, ya En 2 tiene que semanas. iniciar. Que en 2 por semanas. cierto, vean la película Cónclave, creo que ya está disponible en todas Sí, las sí, sí. plataformas. Mira, Está ¿Cómo es el tema del maravillosa. cónclave? Para No, postularse. Ahí no hay campaña. Antes de. Sí, ahí se cabildean los Sí, votos. claro que sí. Ahí se Uf. cabildea. No, pero Tienen su señores, padrón. Y hay carroña. Señores, No, antes de eso. Puede ser. Hay oferta. cuando el Mira, tú Papa vas secretario. Cuando el Papa cayó enfermo hace un par de meses, Ya empezó la ya campaña. comenzó un laborantismo El en movimiento, Roma. claro. Y hubo un evento que se denominó la Cena de los Cuervos, Así es.
que era donde se estaba discutiendo cómo era que se iba a sustituir al Papa. ¿Cómo cogió Collado para Nueva York y Wellington? La cena, la cena del cuervo. ¿Y de qué sabía. están hablando aquí? No sabía. Mira, la cena, ese evento se dio pues ellos son recientemente. 2 cuervos, tú dices. No. Y hay uno que está diciendo, ya yo tengo mi Papa. Exactamente. Yo ya tengo el mío. Van todos para Nueva York. Ya yo tengo. Mira, entonces, diablo. Una hay que, sola no institucionalista. podemos olvidar cómo fue que el Papa Francisco llegó al poder y por qué. Recuerden que Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger. Joseph Ratzinger. Sí, Joseph Ratzinger renunció. Te la tiene que renunció, dar, Jonathan. aguantó. pero no, ustedes no recuerdan que él No, fue en medio No. de... Sí, yo sé, pero sí. Hay una película, hay una Yo película quiero que meterle se llama una Los cosita. Dos Papas. Sí, muy que buena. cuenta había un ese complot, hecho histórico. había un complot en el Vaticano para darle de baja A Ratzinger. a Ratzinger. Claro. Y lo denunció un cardenal, el mayordomo, fue a quien él utilizó para denunciarlo. Y ese mayordomo Diablo, pues, el PRM. dio entrevistas. O el PLD. Pero mire, ¿y de qué Porque es? quien encabezaba el complot o estaba implicado en el complot era el cardenal Camarlengo, que es el hombre, el jefe del El gabinete. segundo al mando. El jefe del gabinete. Como quien dice el ministro de el la ministro de la presidencia. Era el Peralta. El ministro de la Exactamente. No, No, espera, y el de ahora. No. Ya no hay. ¿Tú quieres que te dé una paliza? Exactamente. Entonces, el Papa había todo un plan para La ambesia Benedicto. la eliminación del Papa y había todo un mecanismo Le de van a dar sustitución ya un puesto en tececito marcha. y cosas para que Entonces, ¿qué hizo él? Él renuncia. El PRM. Él renuncia Bueno, y bien, santo. denuncian primero el tema y después él renuncia. Entonces eso se cayó. Sí. Y ahí es que guardaron el veneno. Ahí es que entra. No pudieron. Sí, envenenado, Pudieron, pero el lo hombre- lamben. O sea, porque es un hecho inédito. Se tenían 2 papas vivos. Sí. Eso no se había dado. No se había visto nunca. Eso no se había dado. Era un papa emérito, entonces le buscaron la vuelta. Vamos a poner a Ratzinger como papa emérito, lo retiraron y entonces nombraron. Sigue escribiendo libros y revisando textos Exacto. No, ya antiguos. no hacía nada de eso. Exactamente. Entonces, Se fue para Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, sí, que es la residencia Vacacional. vacacional que le toca al Papa. Es la casa de Guandolio, Sí, esa. el presidente. Y verá, Solamente que en Castel Gandolfo. Tú ves, no sí, en sí. Juan Dolio. No allí. Bueno, pues el Papa Es vive en lo Italia. mismo, ¿Qué lo tú quieres? ¿Que mismo. tenga una casa de Guandolio el No, Papa? pues yo sé que tú tienes un par de viñedos por No, ahí no. cerca. ¿Dónde? ¿En Sí, Castel Gandolfo? sigue, Sí, sí, en sí. Guandolio. No, ¿quién? Continúa. Y por ahí se da nada. Castel Entonces, el Gandolfo. cónclave para que no vamos. Más de la caña. El cónclave. No, el cónclave entonces va a ser convocado, creo que en un par de semanas. Ya la fecha la publicaron, pero no recuerdo cuál es. Entonces en el cónclave comienzan las votaciones para elegir se hace primero una votación y luego pasa a 2 votaciones hasta que se elige un papa con una mayoría, 2/3 partes. 2/3. No, son 2/3 partes, Son, sí. mm, 2/3 partes. Son más de 110. 130 todos los cardenales. cardenales Ajá, correcto. todos los cardenales, incluso hay cardenales, y esto es muy interesante, hay países donde el catolicismo está proscrito, está prohibido. Entonces los cardenales son clandestinos. Oh. Como en China, por ejemplo, los cardenales no... Eso cambió también con el bloqueado. Papa Francisco. Sí, el sí. Papa Francisco también limó aspereza. De hecho, Que es importante señalar si están en peligro, cuando la vida está en peligro, el cardenal opera en la que no le clandestinidad. permiten votar a los cardenales que tienen más de 80 años. Por eso nosotros nos vamos a quedar fuera este año. Tengo Sí, porque entendido. el cardenal, el título de cardenal es vitalicio. Exactamente. Entonces, hay que, para tener un cardenal con ejercicio activo, tendríamos que esperar Que se muera el que tenemos. que muera el que tenemos, que designen otro. Mira, Claro. Mira Entonces qué nosotros interesante. tenemos con el cardenal a Nicolás. Cardenal Nicolás. Nicolás de Jesús López Rodríguez. López Rodríguez. Ella Emérito. pasa de los 80 años. No, él es el cardenal. Él el porque es un cardenal. solo cardenal y el Solo título es cardenal. vitalicio. El otro no No es se cardenal, renuncia. gracias a Dios. Incluso el anillo. Osoria no es cardenal, gracias a Dios. El anillo, cuando Pero hay, que te cae muy bien. hay un No, anillo. porque Osoria nada más habla para defender a Haitiano. El anillo Ese del señor no existe. pescador. El cardenal. ese Señor, es el no Papa. existe. El del Papa, el de pescador. El de los cardenales El tiene. cardenal tiene un anillo de cardenal, Sí. que es el que la gente besa en reverencia cuando muere. Por ejemplo, en el caso del Papa, que Lo tiene el destruyen. anillo del pescador,
ese anillo se destruye. Lo destruye. Mira, el Porque tipo hace uno nuevo al nuevo. nuevo papa. Una nota Le interesante. hacen uno con el dedo, le dicen, mete el dedo. Una ahí, nota papa", interesante. le cogen la Se vaina. podría argumentar que la así. democracia que hay en el Vaticano se llama democracia platónica, donde tú Eso necesitas no es una llegar. democracia, es una monarquía. Sí, pero es democrática porque tú tienes votantes. Sí, pero es vitalicio el mandato. Sí, No es una está bien. república, no es una república. No es una república, Exacto, pero sí es vitalicio. platónica porque tú necesitas una cédula particular para tú poder ejercer el voto. Sí. Ahí no es solamente el ciudadano el que vota, es un grupo Se parece selecto. al sistema de Estados Unidos, que votación indirecta. Sí, votación sí. indirecta. Pone la gente a Correcto. perder tiempo y después los Pero otros son lo que podría- Lo deciden. único que los cardenales no le preguntan a la feligresía, ¿quién Mira, quiere? Podríamos algo decir importante. que es el sistema más exitoso de todos los tiempos porque ¿Cuál? lleva 2000 años. ¿Cuál? Bueno, lo que pasa es El que sistema de votación lo que del pasa, Vaticano. lo que pasa Tiene es 2000 y que pico de Con Es los que eso es fondos un que tiene asunto- eso, líder, lo de que la pa- forma no, que sea, no, se dirige bien. solo recibe fondos porque no gastan nada. No. Y al final, tiene un patrimonio enorme. lo que lo mantiene en pie es el nivel de hermetismo. Yo te aseguro a que si lo democratizaran y lo exteriorizaran, alguna crítica o por algún lado eso tiene que Se flaquear. destruye. Porque es que eso no es justo. Miren, a partir del próximo lunes 28 se estaría cerrando la Capilla Sixtina para entonces hacer los preparativos Para el el cónclave. Entonces Así que- ahí a reunirse. Y ya estamos en campaña. Y ya, mira, no, todo- hace rato, señores. Eso hace No, mucho que antes, empezó. no, Ya profesor, está decidido. profesor, no, vale recordar No, van formando que grupos y antes, negociaciones exacto, entre ellos. antes los participantes en el cónclave a veces ni se conocían por un tema de distancia y eso, pero ahora está el WhatsApp, están las redes, están la conexión. No, y además, Jonathan, son negociaciones de Exacto, gabinete. son Mira, acuerdos. Tú tienes para mi país. Hazme papa y yo te voy a dar, por ejemplo, te voy a nombrar en X Ministro sitio, te de voy a sin dar esto. cartera. No, porque Eso se divide igual. Claro, es un gabinete, el Hansel. Vaticano Es un gabinete. Tú vas a ser mi camarlengo. No, yo te voy a nombrar nuncio apostólico en tal sitio. Tú vas para Washington. Hay Tú una vas a tener- cosita. Tú vas en España. Tú vas a tener ¿entiendes? tal vaina en Tienda tal más. sitio. Sí. Y eso es un Yo creo que se va a elegir pronto. Yo creo que se va a elegir pronto por un tema de conectividad y de negociación, No, y de como que dice la iglesia lo Eliseo. necesita también. Hubo, de hecho, las grandes crisis que se dan, varias de las grandes crisis que se dan en la primera Edad Media son producto precisamente de la falta de elección del Vaticano, de la falta de determinación lo que pasa clara del Vaticano, porque hay que entender, por ejemplo, te pongo un ejemplo, lo que define la Europa moderna es el Sacro Imperio Romano Germánico, que era de donde venían los Austrias. ¿Qué pasa? Ahí puntualmente se llama sacro porque era el Papa quien determinaba. De ahí viene Carlomagno, que es el gran defensor del cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, el mundo fueron muchas las veces que se fue a la guerra por falta de un papa, por falta de una coordinación, Sí. o porque el papa dijo vayan y recuperen Jerusalén, que a eso se le conoce como las cruzadas, a los templarios, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Dios esos tiempos ya no son más, ya no se dan así. No obstante, esa estructura milenaria de la Iglesia Católica sigue ahí. Y es una estructura que por lo menos los últimos años, como bien decía Hansel, ha servido para la paz. ¿Cuándo van a enterrar al Papa? Digo, a dejarlo en la Sistina. Bueno, El sábado ya. los funerales son el sábado. Ya después se cierra todo y se hace la inhumación, ¿no? Sí. entonces- 15 días después de la muerte tiene. De 15 a 20 días. De 15 días. Ah. Para que los cardenales lleguen y digan, yo voy, yo no voy. En paz Y descanse. que vean la boleta. El velatorio con el cuerpo expuesto. Sí. Y luego entonces la inhumación es en un ataúd de madera. Sencillo. Ujú. Political.